Muy bien, un gusto darle la bienvenida a nuestros invitados, ángulo militar, ángulo académico, la oportunidad de hablar con el teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez. Buenas noches, señor. Buenas noches, muchas gracias. Un placer tenerlo por aquí. El profesor Daniel Álvarez, que es director interino del Instituto, de la Iniciativa para el Instituto de Estudios Mundiales Musulmanes de la Universidad Internacional de la Florida. Señor, buenas noches. Gracias, Pedro. Desde Texas, oficial retirado del ejército estadounidense, ex jefe de don Octavio Pérez, me acaba de revelar nuestro amigo Octavio, el señor Miguel González Palacio, analista militar. Señor, buenas noches. Buenas noches. Arranco con algunas de las cosas que planteará el presidente Barack Obama cuando haga su discurso, que oficialmente comienza en aproximadamente 57 minutos. Básicamente, declaración oficial de guerra. Puedo anunciar que Estados Unidos, dirá el presidente, encabezará una amplia coalición para desmantelar esta amenaza terrorista. Y a continuación, quiero que los estadounidenses entiendan cómo este esfuerzo se diferencia de las guerras de Irak y Afganistán. Esto es parte de lo que dirá el presidente Barack Obama. En este caso, dice, no habrá tropas de combate estadounidenses luchando en suelo extranjero. ¿Cómo funcionará? Bueno, esto lo aclara bastante. La campaña antiterrorista, dirá el presidente Obama, será un esfuerzo para acabar con ISIS donde quiera que exista, usando nuestro poderío aéreo y el apoyo de fuerzas aliadas en el terreno. Santo Tomás era el que decía ver para creer. ¿Qué me dice Octavio? Bueno, eso está muy plausible, o sea, muy posible que se dé, dadas las circunstancias que tenemos hoy por hoy. Hoy se une a la coalición Francia, que es uno de los que habíamos hablado posibles. Cuando hablamos de estos dos el aspecto aéreo, que hoy por hoy es los Estados Unidos, Gran Bretaña se había ofrecido y hoy Francia, ya tenemos casi el mismo poderío de lo que fue la coalición que existió en Libia. O sea que 3 países ponen aviones y bombas y misiles. Sí. Y hay una posibilidad más grande, Pedro. La posibilidad existe que también los Emiratos y Qatar se unan. Aquí puse una gráfica hace unos minutos para que pudieran entender. Esta coalición que ves aquí, a ver, veamos. Esta coalición, hoy por hoy, en el ámbito aéreo, es el primer escalón que ves aquí, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, con la posibilidad que se le unan también Qatar y los Emiratos Unidos. Estos dos compartieron la coalición del 2011 en Libia, tienen F-15 y F-16. O sea que en este ámbito que mencionabas, que es el aéreo, están predominantemente estos 3 países. ¿Quién pone la sangre en tierra, según ¿Quién usted? pone la sangre en tierra? Los kurdos, el Peshmerga, y tienes aquí el ejército iraquí, que hay que reentrenarlo, reeducarlo. Son 1 millón. Entre la policía y el ejército son 1 millón, aunque en realidad hay milicias chiitas, pero si se le da ese apoyo y adiestramiento con las fuerzas especiales, pues aquí lo que está en duda es los sirios. ¿Qué es sirio? Hablar de moderado sirio, hemos oído historia en estos días sobre lo que es un moderado sirio, unos que le vendieron a los 2 muchachos estos que después degollaron. Quienes los capturaron fueron moderados sirios. O sea que esto es lo que está en duda, pero existe también la posibilidad de kurdos en Siria. Y finalmente, el apoyo que ya hemos oído de Alemania en cuanto a equipo a los kurdos, Arabia Saudita, dinero, Turquía, que tiene muchos rehenes, aunque está en la frontera, puede cerrar la frontera, y los Emiratos, Bahrein y Qatar. Muy bien. Me escapo a Texas por un instante. Un hombre que trabajó con fuerzas especiales como el señor González Palacios. ¿Qué me dice en términos de lo que puede ser? Porque por más que digan que no habrá botas estadounidenses en el terreno, la realidad es que en Irak hay botas estadounidenses. Son cientos, no es un número muy grande, pero hay gente que en algunos casos ha tenido que estar cerca de los combates para apuntar al lugar donde van a caer los proyectiles que llegan desde los aviones, ¿correcto? Correcto. Pedro, el adjetivo correcto cuando se describe a las fuerzas especiales es multiplicador de fuerza. Eso quiere decir que un destacamento alfa, que son prácticamente 12 expertos, entrenan un ejército completo. Por lo tanto, no hace tanta falta tener una gran cantidad. Simplemente estratégicamente se dividen, aconsejan y sirven de líderes en la sombra, que es lo que exactamente está ocurriendo en estos momentos y seguirá ocurriendo en el futuro. Vamos a escuchar algo de lo que planteó el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Iran obviously is opposed to ISIL, and that Iran is taking its own actions and has taken its own actions with respect to ISIL. The United States does not cooperate militarily or otherwise, nor does it have any intention in this process
of doing so with Iran. Whatever they do is collateral and on their own, and we will pursue our own coalition over the course of these next weeks. Este es un asunto muy serio, pero es difícil evitar sonrisas como las que tenemos nuestros invitados y este humilde servidor, porque, profesor... Bueno, ven a Kerry, igual que veíamos a Khamenei diciendo, no estamos cooperando, estamos coordinando. Esos eufemismos que se están utilizando es tratar de evitar la realidad, que todos sabemos ya que sí están cooperando, sí están coordinando ataques contra ISIS y estamos condenados a cooperar. Esto me acuerdo de una película muy famosa en Cuba de Tony Curtis y Sidney Poitier, un actor negro, que estaban juntos en cadena, se escaparon juntos, uno era racista, uno odiaba al blanco, pero se necesitaban unos al otro para poder escaparse de donde estaban prisioneros. Claro. Así está Irán y así están los Estados Unidos. Lo que me preocupa de lo que vi aquí en la gráfica excelente de mi colega aquí, el coronel Octavio Pérez, que Turquía y Qatar son dos variables muy interesantes, porque no estamos seguros hasta qué punto los dos se van a comprometer con ayudarnos al nivel que necesitamos que nos ayuden, porque Qatar tiene unos lazos con estos grupos yihadistas y hasta qué punto Qatar estaría dispuesto a cruzar la cerca y ponerse del lado de nosotros tan completamente como queremos que sea. También este fin de semana la Liga Árabe, 22 países, votaron nominalmente de apoyarnos, pero cuando a la hora de decir poner hombres, poner dinero, poner ayuda, no dijeron nada. En otras palabras, por eso Kerry tuvo que ir a Mediano Oriente, a estar en Bagdad, asegurarse que este nuevo gobierno del primer ministro Abadil sea un gobierno inclusivo, porque sin Abadil y un gobierno inclusivo en Irak no vamos a acabar con ISIS. Creo que los Estados Unidos entienden eso, y sin el apoyo de los árabes no vamos a poder infiltrar a estos grupos terroristas. Pasó algo este fin de semana, y aquí concluyo. En Somalia los Estados Unidos mató a un líder de la milicia Al-Shabaab. Cuando le preguntamos cómo lo pudimos hacer, dijeron no podemos decir. ¿Sabe por qué? Porque usamos a alguien de ellos para infiltrarlos y matarlos y encontrarlos. Pero déjame hacer y eso es lo que hace falta. Los árabes son clave para poder infiltrar estos grupos y decirnos en Siria dónde están estos asesinos, porque si no hacemos unos asesinatos quirúrgicos, va a haber mucho daño colateral y los Estados Unidos no quieren caer allí. Bueno, un secreto a voces. Primero, la mitad de los operativos que están saliendo de la quinta Fuerza Aérea que está en Qatar. ¿Ok? Así que hoy por hoy, parte de los aviones que están sobrevolando, disparando el ISIL, de las 1.500 sorties o misiones, están saliendo de Qatar. O sea que Qatar tiene esa doble imagen, esa doble cara. Lo que ha hablado de ambos lados de la boca. La boca ha sido el coautor en cuanto a la sacada de los 5 reos de Guantánamo para sacar al sargento Bergen. Pero Qatar sí fue parte de esa coalición, y Qatar es donde está la quinta Fuerza Aérea, igual que la quinta Marina, o sea, está en Bairán. Y ahí es donde está la posibilidad, le da un poco más de credibilidad al tener dos países, aunque vuele un avión de Qatar, le da a la coalición... Poder mencionar el nombre le da otro peso. Señor González Palacio, hay un dicho por ahí que está en muchas tiendas escrito que dice: lo que rompa, lo paga. Y lo decía de otra manera un ex secretario de Estado de Estados Unidos, decía: si invadimos somos los dueños. Y entonces le está pasando a ISIS algo muy curioso, porque controlan de alguna forma, o decían que controlaban Mosul, que es una ciudad muy grande, la segunda en población de Irak, y resulta que ahora tuvieron que establecer un toque de queda porque de noche hay fuerzas que están matando a los de ISIS. Así que no es tan fácil, de repente conquistar es una cosa, controlar una muy diferente. Absolutamente. Lo sufrimos en carne y hueso en Irak nosotros mismos y también en Afganistán. Pero hay que estar en cuenta que las fisuras de ISIS ya se están viendo claramente. Otra de las razones que el toque de queda existe es que tienen miedo de que sean invadidos de noche, porque las 5 horas después de la medianoche son las horas perfectas para un ataque. Adicionalmente, saben que hay una insurrección dentro de la ciudad y eso les tiene de cuidado, sin lugar a dudas. Recurro a lo que saben ustedes, cada uno en su territorio, para lo que en la práctica no deja de ser un pronóstico, pero es un pronóstico basado en mucha experiencia, en muchos conocimientos. Señor González Palacios, su pronóstico para lo que puede ocurrir en la práctica con esta especie de declaración de guerra que habrá en un rato aquí de parte del presidente Obama. El presidente tiene mucho que probar y va a hacer todo lo posible por aclarar la situación en lo mejor que él pueda, política y militarmente. Creo que va a atacar fuertemente, va a utilizar los recursos, como mencionó el teniente coronel Pérez, de la Fuerza Aérea y de la Armada,
y particularmente de las fuerzas especiales que ya están bastante bien afincadas dentro del Peshmerga y los mismos grupos sectarios que trabajan ahora mismo en Irak con él. Y antes de despedirme de usted, no puedo evitar preguntarle, ¿se portaba bien el ahora teniente coronel Octavio Pérez cuando estaba de subordinado suyo? Cuénteme. Subordinado no, compañero y amigo. Muy buena respuesta esa, además de militar diplomático. Un abrazo, señor. Gracias a ustedes. Pronóstico, profesor. Bueno, interesante, refiriendo a lo que le estaba diciendo ahora mismo, de que ISIS está preocupado por eso el toque de queda de Mosul, porque las tribus suníes se les están revirando, porque ese es el peligro que ellos están temiendo ahora, de que ya no tienen el apoyo en esas tribus suníes que tenían antes. Aparentemente la estrategia de ganarse a esa gente está trabajando y ellos saben que están en peligro. Me parece a mí que el presidente va a actuar decisivamente. El peligro, lo repito, es con quién va a ser parte de la coalición. Todo el mundo está diciendo nominalmente que somos parte de la coalición, pero al momento de hace falta hombres y recursos y apoyo, lo tendremos y nos quedaremos solos solamente con Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Es una gran interrogante. El presidente necesita a esos árabes para poder derrotar a ISIS. Le agradezco al profesor, director interino. Aquí está la carátula de lo que es el Centro Internacional, el Centro de Estudios Mundiales del Islam, de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Pedro. ¿Pronóstico? Bueno, pronósticos son, primero, estamos en un año de recortes de presupuesto, lo que se puede darle al presidente antes de las elecciones, porque hasta esta mañana se estaba diciendo que la Cámara de Representantes no apoyaría ningún tipo de presupuesto. Estamos hablando de 5 mil millones de dólares para hacer esta guerra contra ISIL. ¿Qué pasa? Posiblemente hagan algún presupuesto interino, o sea, un presupuesto que los lleve hasta el próximo año fiscal, después de noviembre, entonces de ahí pagar pay as you go, pero sí va a tener apoyo de ambas cámaras. Un gusto. Muchas gracias. Pero muy amable. Y mientras tanto, el oso ruso no está hibernando. No es la época tampoco, es pleno verano todavía. El oso ruso, representado por Vladimir Putin, anuncia que están preparando mejorías en su arsenal de armas nucleares. Qué momento fantástico para decir eso. Y algo similar a lo que anunció 3 décadas atrás el presidente estadounidense Ronald Reagan. La guerra de las galaxias versión rusa, porque dice que van a crear un sistema de defensa aeroespacial. Caramba, cuánto preparativo. ¿Qué estará tramando ahora el señor? Vamos a un paréntesis. Al regresar, una intrépida periodista que investiga muchísimas cosas del mundo de la política nos acompaña para hablar de la salida de la cárcel de esta mujer, Ana Aliegro, en un caso vinculado a ese hombre, Justin Lamar Sterna, del candidato fantasma, que le plantaron, según lo que dice la justicia, y ha quedado comprobado en las primarias, al que fuera ganador y luego congresista Joe García. ¿Irá a declarar Ana Aliegro contra David Rivera? Vamos a investigar.